War. War never changes. Fallout es una de mis sagas de videojuegos favoritos. Fue mi introducción a los juegos de rol y me enganchó desde sus primeros minutos de gameplay. Mantiene una atmósfera muy intrigante y te empuja a explorar el gran mundo abierto a través de sus paisajes y personajes. ¿Qué hay en la superficie? ¿Por qué no es seguro salir al yermo? ¿Qué tipo de facciones encontraremos? ¿En quién podemos confiar para nuestra travesía? ¿Qué tipo de héroe queremos ser en este mundo? Todas esas preguntas las podemos responder a través de las múltiples herramientas que el juego nos da para seguir nuestra aventura. Fallout es audaz y no te da todas las respuestas. Lo que hace es darte piezas del gran rompecabezas post-apocalíptico con el que los vacíos los llenas con tu imaginación. Amo el cómo se empuja la exploración en Fallout 3. Amo la historia y personajes de New Vegas. Amo el entretenido y vibrante gameplay de Fallout 4 y aún le doy unas buenas jugadas diarias al Fallout Shelter. Es un juego que tiene un lugar especial en mi vida, así que entenderán mi sorpresa cuando escuché la noticia de que iban a hacer una serie basada en los videojuegos. Wait. Hey. Wait. Wait. Just wait. Bueno, pues, o sea, tampoco fue así. Meh. What do you mean, yeah? Meh. What do you want already? Soy muy escéptico cuando de adaptaciones se trata. Sí, en mi video de Utopía mencioné que hay nuevas adaptaciones las cuales pueden encajar en ciertas categorías que cumplen un propósito en específico. Pero cuando de adaptaciones a videojuegos se refiere, el medio ha tenido sus problemas. Ha tenido más fallos que aciertos. Y aquellos aciertos funcionan solo porque nos hacemos los de la vista gorda. El tiempo pasó y lo único que hizo el anuncio de Amazon fue que jugara los juegos nuevamente y me hiciera también el de la vista gorda. Pero cada vez las noticias iban atribuyendo al hype. La publicidad, las noticias, los detrás de escena, la intervención de Jonathan Nolan en su guión y sí, más fotos de su detrás de escena. Algo me decía que esta adaptación iba a ser algo más, algo diferente. Y aún así no me llamaba nada la atención. Yo estaba en otro mundo en ese momento. Hasta que un día, saliendo de la universidad, vi que la ciudad estaba sumida y llena de Fallout en cada lado. Había fiebre nuclear por Y doquier. arriba creo que hay más. Bueno, pues ahí no, ahí arriba ven todas esas. Que porque estoy enviando esto ahorita, mano, me quedé dormido y terminé en el portal. Digo, en el portal. El museo yo tenía que bajarme niveles. El FOMO atacó e incluso Amazon lanzó la serie un día antes de lo propuesto. El tren del hype me había alcanzado y apenas tuve la oportunidad me creé una nueva cuenta de Amazon Prime. Volví a instalar los juegos en mi humilde disco de media tera y empecé a ver la serie y vaya viaje el que fue. Mi escepticismo se fue y me alegré porque había una nueva entrega en el mundo de Fallout, pero ahora en un nuevo medio, la televisión. Y sí, como mencioné, no es el único videojuego que ha tenido una adaptación a live action. Hubo varias en los últimos años que se quedaron en una nota baja tanto de los críticos como por parte de los fans. Entonces, ¿qué propósito tenían estas adaptaciones? Entonces, ¿por qué nunca funcionaban? Bueno, pues la respuesta es muy simple. Todas estas adaptaciones querían implementar las historias paso por paso exactamente como ocurren en su material de origen. Y no solo es por parte de las productoras que se empuja a hacer esta práctica, sino también por parte de la audiencia. Cada que sale una noticia o un tráiler de una adaptación de un videojuego, siempre salen los mismos comentarios del tipo wow, espero que adapten esta escena como ocurre en el juego. Ojalá expliquen cómo funciona tal cosa. Ojalá ocurra este momento en específico, no sé. Y ocurre. O sea, en estas adaptaciones ocurren esos momentos. Todas las cosas que los fans quieren ocurren. Y pues lo peor de todo es que los fans odian esto. Hold on. This whole operation was your idea. ¿Por qué? Bueno, básicamente todos esos momentos son tratados como lo hace un videojuego. Y pues no tiene que ser así, ya que el medio del videojuego es un arte que tiene ciertos elementos que no pueden ser traducidos a otros. Por ejemplo, las mecánicas. Un ejemplo simple pero importante. En Fallout tenemos el sistema de BATS, una mecánica de apuntado con la cual se ralentiza el tiempo para seleccionar puntos de un objetivo, para acabar con los enemigos del juego. Funciona en el mundo del juego y tiene sus incoherencias en la diégesis de la misma, pero pues funciona. Los jugadores la entienden y no se empeñan en cuestionarse la sinergia detrás de ella, solo la usan y ya.
I'm in danger. Al igual que cualquier otro juego, Fallout presenta su contenido al jugador debido a la interacción que éste ejerce en el juego. La saga de Fallout en especial presenta un mundo que no necesariamente existe sin la presencia del jugador. Es un mundo que vive y respira con sus propios problemas y soluciones. Es por ello que cada vez que el jugador tome una decisión e interactúa con el mundo, sus acciones presentan consecuencias, ya sea para bien o para mal. La moral es un elemento importante en el juego y cada que puede presenta dilemas morales con los cuales el jugador tiene que lidiar, creando situaciones cuyos beneficios y riesgos afectan por igual a los diferentes personajes y facciones con las que nos encontraremos en el juego. Esto acompañado de su estética retrofuturista, su interesante guión con gran y oscuro sentido del humor. Su gameplay basado en el rol, su extenso lore, hacen a Fallout el juego que es. Aunque, pues, bueno, hay excepciones y pues no todos los Fallouts consiguen esto en su totalidad. Unos fallan en conseguir tener estos elementos en su pico más alto. Unos aciertan más a nivel de gameplay que de guión, como Fallout 4. Y otros, lo contrario, exaltan unos elementos más que otros. A excepción de una historia de la que venimos a hablar hoy. Una historia sobre una gran y lujuriosa ciudad en el desierto, y un mensajero cuyo destino es cambiar ese desierto. To the town of our free rode a stranger one fine day. Habré de tener unos 15 o 16 años cuando empecé a interesarme en el cine y conocí varios clásicos que me llamaron la atención. Y un día tocaba el rockstar de esos clásicos. Pulp Fiction. Sí, era esa la que yo estaba viendo, obviamente. Lo pienso en budines y pasteles cayendo sobre mí. Y estaba asombrado e intrigado por sus primeros minutos. La escena del robo en el restaurante, quería saber más de esa pareja criminal. Tenía y daba esas vibes de los Bonnie y Clyde modernos. Quería saber qué historia nos iban a contar en las próximas 2 horas. Qué acción iba a desatar el robo que estaban tramando. Hasta que pasó. You know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. En efecto, de cine. Ahí empezó un viaje loquísimo en el que conocí varios personajes y sus aventuras. Era interesante cómo de vez en cuando la trama de un personaje terminaba chocando con otra y cómo algunos oponentes terminaban de aliados y otros solo iban de paso en la historia de los demás. Cuando la historia de uno terminaba, otra empezaba. Es el tipo de historias que amo ver en la gran pantalla. Películas como Magnolia, Los Infiltrados, Sin Lugar para Viejos, tienen ese tipo de complejidad con el que toca sus temas a través de múltiples protagonistas. Estas son las historias corales, y Fallout por lo general se aproxima a este tipo de historias superficialmente porque pues claro, solo podemos jugar siendo una perspectiva de la trama. Las diferentes perspectivas son abordadas a través de NPCs y las misiones que nos encargan, junto a las consecuencias que acarrean. Fallout New Vegas es la entrega que trata este aspecto de forma más profunda en la saga, manteniendo una gran variedad de personajes de diferentes trasfondos y facciones con los cuales seguir una ruta distinta para objetivos diferentes en el juego. Tenemos un montón de grupos y facciones con las cuales el jugador puede interactuar y congeniar, ¿no? Pero, a diferencia de sus otras entregas, en vez de ser uno más bueno que otro, se terminan explorando un amplio rango de valores y creencias con las que todas las facciones terminan conflictuando entre sí. Alianzas pueden ser creadas, separaciones pueden ser planeadas, y cada acción que hagamos modificará la reputación que tengamos con cada facción. Incluso el juego nos da la opción de seguir un camino independiente y no entregarse a una facción. Todos estos grupos yendo por el mismo objetivo. El control de la tierra de New Vegas a través de la presa Hoover. Todo lo que digo le da a New Vegas el poder de la reflexión y aprendizaje en el jugador frente a todos los sistemas y decisiones morales que presenta. Y bueno, pues capaz es la razón del por qué títulos como Fallout 3 o Fallout 4 me resultan menos interesantes y atractivos en lo que a Fallout se refiere. No digo que sean malos juegos, pero mantienen una narrativa unilateral a nivel de sistemas morales en su trama, que pues dan mucho que decir. Hay interacciones que terminan cambiando el mundo, más no la historia que presenta. Con esto, el título que se le da a su protagonista, el mal llamado Lone Wanderer o Soul Survivor, terminan expresando el hecho de que su historia puede tener, sí, una gran variedad de personajes, una gran variedad de misiones, una gran variedad de cambios,
pero se limita en seguir la misión principal del protagonista y terminar de la misma forma en la que todos los jugadores la pueden terminar. Es un cambio que solamente lleva al mismo lado, un lado solitario. Bueno, entremos a principios narrativos básicos. John Truby menciona en su libro Anatomy of Story que el mayor error que cometen los escritores al crear personajes es que piensan en el héroe y en todos los demás personajes como individuos separados. Su héroe está solo, en un vacío, desconectado de los demás. El resultado no es solo un héroe débil, pero también oponentes de cartón, personajes secundarios que son aún más débiles. Y bueno, pues con esto dicho puede que exagere y juzgue de manera injusta a Fallout. Sus héroes son los jugadores y estos no pueden tomarse en cuenta como débiles o escuetos. Exceptuándome, ya que soy el único pendejo que en su primera partida de New Vegas decidió ir corriendo por el norte de Good Springs, y aunque me daban advertencias de todo, me terminé dando un totazo con el mundo horrible. Sir, our path was recommended by the residents of Good Springs. That's for schoolgirls. Now here's a route with some chest hair. Juzgo a Fallout debido a que las decisiones que plantea no le dejan una reflexión o enseñanza que el jugador pueda adquirir al final del juego. Peter Christiansen de la Universidad de Utah, en su artículo Designing Ethical System for Video Games, estima que los jugadores tienen el derecho a experimentar diferentes filosofías morales para poder expandir su propia moralidad. En Fallout 3 podemos tomar varias decisiones que tienen sus pros y sus contras. Un ejemplo de estas decisiones es la de Megaton y su pequeño inconveniente nuclear. Es la primera ciudad que encontramos en el juego y es de la primera en la que va avanzando la trama principal. El jugador tiene la opción de activar la bomba, destruyendo así a toda la ciudad y consiguiendo una increíble penthouse en la Torre Tenpenny. Pero al hacerlo no deja al jugador con una enseñanza más allá de boom boom, me gané un apartamento libre de impuestos en fucking Coquimbo y Moira se vuelve una ghoul. ¡Qué mal! ¿Ya puedo irme? El mundo de los videojuegos no es ajeno a este tipo de malas prácticas. Tomemos, por ejemplo, a GTA 4, donde en varios momentos de su historia nos dan la lección de matar a uno que otro personaje y dependiendo de nuestra elección ganamos una que otra recompensa. Pero la decisión que hagamos no nos lleva a reflexionar más allá de cuál muerte nos da las mejores recompensas. Y pues ya que estamos, también ocurre lo mismo en GTA V y su infame final, donde tenemos que elegir entre eliminar a uno de los dos personajes principales, pero claro, podemos saltarnos esta decisión e ir por la ruta que todo el mundo fue y pues no matar a ninguno. Y si esa opción estaba en un primer lugar, ¿por qué nos hacen decidir otras dos que no valen la pena contemplar? Yo solo hice el final para matar a Michael o a Trevor porque pues yo quería ver qué pasa, o sea, pues ¿por qué o esto? Pero pues solamente era para saber qué pasaba, no me llamaba la atención, no me hacía reflexionar, no me hacía pensar de nada. O sea, pues, con esto quiero llegar a que si una decisión en un juego involucra un sometimiento ético en relación con sus personajes y nuestras acciones y no nos hace reflexionar o expandir en nuestra propia moral, no debería plantearse en un principio. Nuevamente, Christiansen. Este menciona que los sistemas de moralidad se pueden encontrar en juegos donde la ética sigue siendo un tema a lo largo del juego. Pero sostiene que para que estos sistemas sirvan a su propósito de enseñar moralidad, deben alcanzar el punto óptimo de ser consistentes sin ser demasiado rígidos. ¿Y cómo se podría ser consistentes con moralidad en un mundo virtual? Pues, hombre, cambiemos de juego y apostar a todo al rojo. Pongamos todo en perspectiva, y ya que tomamos el ejemplo de Megaton, hagamos lo mismo con la primera ciudad con la que interactúas en New Vegas, Good Springs, un pequeño poblado no tan diferente de Megaton. Funciona como tutorial para el jugador enseñándole los primeros pasos en el vasto mundo que pretende enseñarnos. Hay un doctor que nos ayuda a conseguir suplementos médicos, hay una armería, un bar y una misión principal que realizar. El problema de Ringo con los baldíos de la pólvora. Este problema se puede aproximar de diferentes maneras y afecta al jugador de diferentes formas. Podemos aliarnos con Ringo y con el pueblo para enfrentarnos a los bandidos, o aliarnos con ellos para tomarnos el pueblo a punta de dinamita. Cualquier decisión que tomemos afectará por ambos lados a los dos bandos que se enfrentan y a los dos sistemas morales y éticos que presenta el juego. El sistema de karma y de reputación. Si ayudamos a Ringo, conseguimos buen karma y buena reputación con el poblado de Good Springs. Tanto así que incluso conseguimos descuentos en las diferentes tiendas del pueblo. Pero también afecta en que conseguiremos una mala reputación con los bandidos de la pólvora y cada que nos topemos con este grupo vamos a terminar peleando a muerte con ellos. En cambio, si nos aliamos con los bandidos, conseguimos mal karma y buena reputación con el grupo de bandidos. Sin importar qué camino tomemos, en la siguiente ciudad, Prim
tenemos que lidiar con los bandidos de la pólvora también, y dependiendo de con quién nos aliemos y qué nivel de karma adquiramos en Goodsprings, diferentes soluciones y situaciones pueden crearse. Y no solo eso, como mencioné, Prim tiene su propio problema con diversas soluciones, que tienen sus propios pros y contras. Pero no solo acá tenemos estos dilemas, también en las siguientes ciudades que tenemos que pasar para llegar a nuestro objetivo principal. El problema de Goodsprings nos toma alrededor de 40 minutos a 1 hora resolver, y el de Prim puede llegar a extenderse un montón, debido a que tenemos 4 diferentes formas de resolverlo y son solo las 2 primeras locaciones con las que nos topamos en el juego. De aquí pasamos a Nipton, Novak, The Mojave Outpost, Boulder City, Freeside, El Strip, la base de Nellis, Beat Springs, Nelson, Searchlight. Lo visto ya es demasiado. Cada ciudad interviene y transforma el mundo que plantea con sus dilemas morales. ¿Recuerdan Goodsprings? Pues la ciudad no funciona solamente como un tutorial a las mecánicas principales del juego, sino también como un microsistema de cómo todo el mundo de New Vegas funciona y cómo puedes interactuar con él, e incluso de cómo la última gran elección del juego puede desenvolverse. Para el final del juego te enfrentas a la elección de 4 grandes facciones que encuentras en el Mojave: la NCR, la Legión de César, el Señor House o el Camino Independiente. Cada facción tiene sus propios sistemas de valores y creencias, y cada uno de estos conflictúa con los de las otras facciones, por lo que no son blancos ni negros los que eliges acá, sino grises que terminan cambiando a 3 grandes agrupaciones en este mundo virtual, y el juego te da la posibilidad de elegir a quien quieras. La decisión es difícil, claro, porque cada facción tiene sus propios pros y contras. Si yo elegí al final aliarme con la NCR fue porque creo en una sociedad democrática con la cual manejar el Mojave. Y sí, entiendo que tienen un problema de corrupción y de malgerencia con sus soldados, pero creo en ellos. Y bueno, también los elegí porque el traje de Ranger es fabuloso y pues, aunque este traje lo haya conseguido en el DLC de Lonesome Road y tiene mejores stats que el de la NCR, bueno, pues por favor, está en la portada del juego, como no los iba a elegir. Y bueno, también están del lado de Cass y es el acompañante que más me hace ojitos cada que inicio una nueva partida, o sea, pues por favor. Si elegí irme con la Legión fue porque soy un esclavista elocuente que quiere alejar al Mojave de los juegos de azar, las drogas y las mujerzuelas a través de la esclavitud, obviamente. Y solo los elegí porque quería tener el logro del final de la Legión y quería platinearme el New Vegas a como de lugar. Pido perdón. Si decidí aliarme con el Señor House fue porque creo en una sociedad regida por el glorioso sistema de cambio de dinero por bienes y servicios, con el que tener avances tecnológicos y sociales con valores de un mundo que pues ya no está, a través de la brutalidad policial. Y si decido irme por una New Vegas independiente es porque creo que todo el mundo está loco y no me va a regir por ninguno de estas facciones ni de sus ideales, y porque quiero que Chandler esté orgulloso de mí. Make Vegas a town I would have been proud of, baby. Let it swing. Y no entiendo por qué Yesman no terminó siendo un companion, si es que es de lo mejor. Chris! Well, I mean, it depends. Don't jump off a cliff! Well, I wasn't planning on it. But if Dan jumped, you would? Chris! Es perfecto todo el mundo que plantea New Vegas con estos finales, y no solo esto, sino que podemos ver las consecuencias de nuestra elección cuando el juego termina, y entender el cambio que hemos causado en todas las ciudades que visitamos, y los personajes que nos topamos. Hay infinitos finales y podemos ver todo lo que ocurrió en nuestro viaje, qué pasó con Goodsprings, Prim, Novak, Boulder City, Nipton, qué pasó con Cass, qué pasó con Verónica, y nos pone en reflexión el cómo dejamos parados a los demás personajes del juego. Lo último que me pasó después de haber volado Megaton fue que el tipo de la radio me hacía bullying cada 5 minutos por ser un asesino. Mi papá me dio una palmada en la espalda y me dijo, pero todo bien, y terminé siendo el salvador del yermo capital. En cambio, en New Vegas hay peso en nuestras acciones y nos hacen cuestionar incluso el tipo de moral que tenemos. Tiene consistencia en sus sistemas morales y nos enseñan sobre nuestra propia moralidad a través de la representación de un mundo con sistemas de valores y creencias similar al nuestro. Fallout 3 desearía tener este nivel de complejidad con la que nos empuje a explorar más a fondo su mundo y sus personajes. En las entregas clásicas tenemos también decisiones importantes con las que nos hace cuestionar y reflexionar nuestra propia moral, a la vez que vamos explorando este vasto mundo. Como el refugio lleno de sanguinarios en Fallout 2. Nuestra misión principal es la de conseguir un Gek para salvar nuestro asentamiento. El juego nos lleva a explorar el refugio 13, lleno de sanguinarios inteligentes que necesitan que arregles el comando de voz de su computadora principal, ya que están quedándose sin agua ni comida por ello. Podrías tomarte el tiempo de viajar a los 2 puntos donde puedes encontrar los módulos especiales para reparar su computadora. En retribución conseguirías el Gek y salvarías a tu aldea. Pero el juego te da la opción de tomar el Gek sin tener que ayudarlos, dejando morir esta especie.
especie, ahorrándote el tiempo del viaje yendo derecho a tu aldea para salvarla. Por cada pro hay un contra, y cada opción deja a cada jugador con un momento de reflexión con el cual expandir su propia moralidad a través de un mundo virtual. Entonces llegamos a la serie de Fallout, la cual ya me he visto enfermizamente unas 3 veces a la hora de escribir este guión. Ay, aún así no me canso. Y el cómo adapta todos estos elementos narrativos en sus 8 episodios, a través de no 2, sino 3 personajes principales, con los cuales la serie pretende abarcar la gran mayoría de variados personajes que nos encontramos frecuentemente en los juegos y las diferentes facciones con las que se conviven. Es por ello que la serie da un paso interesante en retomar estas viejas prácticas en su material de origen, ya que podemos entender de primera mano los sistemas de valores y creencias que cada personaje y o facción acarrean en su vida en el yermo, y cómo éstas entran en conflicto con los demás supervivientes de este carismático mundo post-apocalíptico. Ahora no vemos cómo nuestra elección como jugador puede afectar a otros, sino que ahora vemos como espectador los cambios de las decisiones de múltiples personajes que pueden afectar a otros, y sentimos desde sus perspectivas cómo afecta y beneficia a todos. Esto es... Como mencioné antes, el principal problema al escribir una historia es la de plantear su héroe y otros personajes como individuos separados los unos de los otros. Esto, como lo notamos en Fallout 3, nos deja más que pensar. El héroe, nosotros, no andamos en un espacio reflexivo sobre nuestras acciones con los demás. Por otro lado, en New Vegas, no va a ser la última vez que mencione New Vegas. Aguántense. Se nos enfrenta a una oposición entre personajes y facciones por 4 lados distintos. Siguiendo con Truby, para crear grandes personajes, piensa en todos estos personajes como parte de una red en la que cada uno ayuda a definir a los demás. Dicho de otra manera, un personaje a menudo se define por quien no es. Yeah, I did. I couldn't help him. He just didn't listen. And the idea that people talk back to him. If he could have made the Brotherhood act like machines, ordering them around with the push of a button, he would have. Elijah could look at an old device and immediately understand what made it work. And he could see its potential, where it fit with other technology. It's not something he could teach, but he tried with me. Some of it stuck. But that's what he taught me. You ask what I learned from him. I learned what I don't want to become. In the end, it was just him and his vision. Nothing and no one else. La NCR es democrática porque no es autoritaria como la Legión. El señor House es egoísta porque no es altruista. Y la New Vegas Independiente sí cree en ser altruista. En la serie de Fallout tenemos el mismo tipo de red de personajes cuyos principios e ideales se enfrentan entre sí, cada uno perteneciendo a su propio grupo o facción. Y en cada grupo hay intrínsecamente otra red de personajes que conflictúan entre sí. En el gran esquema narrativo de la serie tenemos 3 personajes principales que cumplen con un rol en específico para la trama. Iniciando con Lucy, que es la protagonista, Maximus, que actúa como aliado, y el Ghoul, que actúa como un falso oponente aliado. Así que bien, para entender cómo una historia con múltiples protagonistas funcionan como lo hace Fallout, hablemos primero de Lucy. Me llamo Lucy McLean y contribuyo activamente al bienestar de mi comunidad. Lucy es una moradora del Refugio 33, cuyo propósito es el de poder repoblar la Tierra, creando una nueva sociedad que pueda valerse por sí misma en el mundo exterior. En esto es acompañada por su familia, su padre, hermano y primo. Todo su mundo cambia por completo cuando un día secuestran a su padre. Aquí es cuando conocemos a Moldaver, su principal oponente en la historia. Lucy es astuta, tanto mental como físicamente. Tiene varias habilidades con las cuales podría defenderse en cualquier situación, pero no siempre pretende solucionar todo con violencia. Voy a tener que pedirle que lo deje en paz. Reconozco que no estoy para nada familiarizada con sus circunstancias, pero a primera vista lo que le hizo a este hombre parece injusto y me veo obligada a intervenir. Si su instinto es lastimarme, cuando mi única intención es deshacer un conflicto, pues debo suponer que de los dos usted es el principal agresor. Y en ese caso, creo que todos aquí coincidirán en que la fuerza está justificada. A menos que se retire voluntariamente ahora. Prefiere usar antes que nada el diálogo para arreglar los conflictos y, claro, así es como le enseñaron toda su vida. Pero todo esto tiene que dejarlo atrás para poder salvar a su padre, por lo que Lucy termina embarcándose en una aventura donde se desafían y cambian sus creencias básicas. Básicamente Lucy es como el primer personaje que todos los que jugamos Fallout pretendíamos ser. O sea, es el que siempre busca la opción que nos da más karma,
y con la que no lastimamos a nadie. Pero eso sí, en el Fallout 3 nada más, porque si estuviéramos en Fallout New Vegas, ¡ay! Put up your dukes. I'm the Red Brick Kid. ¿Quieres? Es entonces como vemos la red de personajes de Lucy como esta. Como podemos ver, los principios de cada uno conflictúan de una manera u otra. Por ejemplo, Norman y Chet difieren de Lucy porque son personajes cobardes, que no buscan meterse en problemas como lo es Lucy, que quiere buscar a su padre y hace lo que sea necesario por ello, es valiente. Norman y Chet pues no lo son y más que todo son conformistas en un principio, obvio, terminan cambiando en la serie, pero en un principio son conformistas, lo que no es Lucy. Lucy y su padre son bastante similares al principio de la serie, se les ve conviviendo juntos, se les ven haciendo las mismas actividades y se les ve yendo por el mismo fin, pero al final se evidencia que Hank, su padre, busca un mundo en el que prevalezca su facción sin importar el resto. Es egoísta y Lucy pues no lo es. Si mi padre descubriera que destruí una comunidad entera solo para salvarlo, le rompería el corazón. Nos obligan a hacer cosas horribles para poder sobrevivir. Lucy, tuve que tomar una decisión. Entre la violencia de su mundo y la paz del nuestro. Y en perspectiva, Lucy, estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Si el problema del mundo son las facciones que luchan sin cesar en una guerra que no acaba nunca, entonces no hay otra solución más que deshacerse de las facciones. Hacer que el mundo sea nuestro. Hacerlo a nuestra semejanza. Al contrario de lo que puede ser también Moldaver, que quiere buscar un fin altruista con la nueva sociedad que plantea, aunque pues en un principio de la serie pues vemos que termina matando a sus oponentes para cumplirlo, algo que tampoco haría Lucy. Lucy en un principio se ve juzgada por tanto personas con las que convive en el refugio como los habitantes en el yermo. La ven como una forastera alienada del mundo actual, que no puede cumplir la misión que se le está encargando. Señor, solo busco a mi padre. Él fue secuestrado por una mujer llamada Moldaver. ¿La ha visto por aquí? Escucha, debes regresar de donde viniste. Los moradores son una especie en peligro de extinción. Vienes de un lugar de reglas, un lugar de leyes. Este mundo es indiferente a todo eso. Si insistes en quedarte, tendrás que ver la forma de adaptarte. Todo el mundo aquí sabe bien quién es Moldaver. Regresa a tu casa, moradora. Vine porque Moldaver entró a mi refugio. Se llevó a mi papá y asesinó Te aseguro que te pasarán cosas mucho peores si te quedas en este lugar. Créeme, lo sé con ver tu cabello. Sin mugre, dientes blancos. Y no te faltan dedos. Debe ser lindo. Sometimes foreshadowing is relatively obvious. Pero aún confía en ella misma y quiere seguir con su misión. Cree que puede realizarla sin importar qué. Su encuentro con el Ghoul y Maximus le muestra que los valores del viejo mundo aún siguen en pie en esta nueva sociedad. Hay vaqueros malvados y caballeros de buen corazón. Lucy empieza a ver a Maximus como el caballero de las historias clásicas, el cual siempre va ayudando al más desamparado, y es un rayo de esperanza para Lucy que la lleva a seguir adelante con su propósito. Para su encuentro con el Ghoul termina cambiando por completo su forma de ver la vida en la superficie. ¡Mierda! ¡No puedes tratar así a la gente! ¿Sí? ¿Por qué no? Porque es la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten. Los principios de Lucy se definen en esta frase: la ley de oro, una ley que por supuesto tuvo que ser aprendida en su refugio, y una ley que termina siendo aprendida por el Ghoul. No irás a ningún lado. Ahí está, la pequeña asesina. Esto es hasta ahora lo más parecido que hemos tenido a un intercambio sincero. Pero es diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo. Con esto entendemos que ambos personajes conflictúan con la forma en la que perciben el mundo, pero no son tan diferentes el uno del otro. Y esto lo entenderemos más adelante con la historia del Ghoul. Aún con todo, Lucy sigue con sus ideales intactos, no se relega al cambio y trata de demostrarle a todos que con una sociedad que no busque el mal para el otro pueden sobrevivir cuidándose los unos a los otros. El Ghoul termina vendiéndola para conseguir sus viales, y aún así Lucy no guarda remordimiento con él, dejándole los viales, ayudándole para que pueda vivir en vez de dejarlo morir en el desértico yermo. Si no lo consumes, ¿te convertirás en uno? ¿Así funciona?
Puede que al final luzca como tú. Pero jamás seré como tú. Regla de oro, hijo de puta. En la red de personajes podemos ver otro ejemplo de conflicto de valores entre Norman y Lucy, en el tópico de lo moral. Y es en cómo Norman termina tergiversando la ley de oro de Lucy en la subtrama del Refugio 33. ¿Hay algo que quieras decir, Norm? No es nuestra responsabilidad ayudarles. Son homicidas. No conocen nada mejor. ¿Y cómo podrían sin una educación formal? Norm, amigo, la verdad es que no podemos dejarlos ir. ¿Tú qué propones que hagamos? Lo que ellos nos habrían hecho. Y es interesante ver este tipo de conflictos concretarse dentro de los personajes que viven bajo el mismo espacio y con los que no están en él, ya que nos muestran cómo dentro del refugio no todo es como lo pintan. Nadie es en su totalidad un pan de Dios y no todos tienen la solución absoluta para mantener a todos felices. Es una rama de la narrativa de la serie en la que los moradores se ponen encima de todos por creer ser mejores que los demás. Pero cuando Lucy pega el primer paso en el yermo y descubre todas las consecuencias que las acciones de su padre y Vault-Tec han causado en el mundo, toda su perspectiva empieza a cambiar y sus valores y propósitos empiezan a ser cuestionados. Por ende, su moral termina expandiéndose. Con ello, el ideal del héroe de Lucy cambia, pero antes de ello, aún cree en un mundo funcional con caballeros de armadura brillante, como Maximus cree que puede ser, el otro protagonista de Fallout. Before you embark on a journey of revenge, dig 2 graves. What a stupid fucking quote. I'm killing way more than 2 people, idiot. Maximus inicia siendo un don nadie, alguien que fue un sobreviviente de una catástrofe. Tiene determinación, es valiente y astuto, pero también es descuidado y egoísta en sus acciones. Dentro de la hermandad del acero de la que hace parte tiene una gran variedad de personajes que lo acompañan en su viaje. Maximus, al igual que Lucy, tiene su propia frase con la cual representa los principios con los que acarrea su vida. ¿Qué buscas en la hermandad? Lastimar a los que me lastimaron. Pero no trata de entender las razones detrás del por qué lo lastimaron. Aquel que me hizo mal, el mal se merece, y con ello espera buscar paz y una vida tranquila. Nuevamente, los principios de los personajes conflictúan, y esta frase termina conflictuando con los principios de Lucy. Todo esto sumado al elemento de la servoarmadura, un elemento que representa valentía y honor, y un elemento con el que Maximus pretende seguir con sus principios. Dane, en un principio, menciona que Maximus no sería capaz de lastimar ni a una mosca, y es lo que pasa cuando no está en su gran armadura de caballero. Titus es su aproximación a ese ideal de caballero que siempre esperó por cumplir, aquel que no teme a nada y busca ser un héroe en el yermo, pero descubre que es un cobarde que solo usa su armadura por reconocimiento. Maximus, al presenciar esto, incluso menciona: es el deber de un caballero mejorar este mundo maltrecho. Y no mereces esa armadura. Él cree que puede mejorar el mundo en el que vive con esa armadura, pero Titus escucha esto y responde: ¿Y crees que tú sí? Dejándolo morir allí, Maximus termina siendo de todo, menos un caballero. Pero no descubre esto sino más tarde en la serie, cuando termina congeniando con aquel que lo lastimó en su entrenamiento en la hermandad, Thaddeus, teniendo un conflicto interno con sus principios y valores que tanto le ha inculcado la hermandad. Previamente, recién estrenando la armadura, Maximus detiene a un granjero de lastimar a un forastero con el que estaba peleando, pero descubre que aquel forastero estaba aprovechándose del granjero. Con Thaddeus, Maximus entiende que hubo una razón detrás de las acciones de su escudero. Entendió que solo quería salvarse de otros que lo lastimasen. Con ello aprende lo que no es con Thaddeus. Ahora entiende que detrás de cada acción hay un motivo que tiene que entender. De Titus también aprende que para ser un verdadero caballero debe completar acciones con valentía. Ve a ver si el objetivo está ahí. Pero, mi señor, espera un poco, no tengo armadura. Te ganas el traje con actos de valentía. Este es un acto de valentía. Pero, mi señor, es una orden, escudero. ¡Idiota! ¡Fue mi error! Si usted me lo permite, yo iré primero. Vamos, soy un caballero de la Hermandad del Acero. Vuelve a la orilla. Pero, señor. ¡Ya!
Gracias, señor. Junto a Lucy, encuentra ese ideal de vida que tanto persigue, una vida plácida en un refugio donde no tiene que lastimar para tener paz, aunque más adelante tenga que salir de ello por terminar lastimando a otros por presuntamente lastimar a Lucy. Y aunque los moradores de este refugio hayan intentado lastimarlos, tenían un motivo atrás de ello. Y de Lucy, Maximus aprende a no lastimar a quienes lo lastimaron, devolviendo el núcleo de fusión para que no se queden sin recursos los del refugio 4. ¿Algo suena familiar? ¿O algo les suena parecido? Dilemas y más dilemas que recolectan más elementos que forman a lo que es Fallout, el juego que es. Hablamos de moradores y caballeros en un mundo posapocalíptico, pero ahora tenemos que hablar del personaje que une todo lo conocido de el viejo mundo con el nuevo mundo nuclear. De Clint Eastwood a Cooper Howard. El Ghoul es uno de los personajes más importantes en la serie de Fallout, no solo por cómo se desarrolla su arco argumental, sino por cómo relaciona cada una de las tramas de sus otros dos protagonistas. Su conexión con el viejo mundo hila los destinos de Lucy, Maximus y sus personajes contiguos, además de ser una tercera capa con la que se le da profundidad a sus otros personajes y el sistema moral que presenta la serie. El Ghoul, con su vasta experiencia en el yermo, termina siendo aquel agente externo que termina juzgando primero los valores y principios de Lucy, y esta última por consecuencia los valores y principios de Maximus. Pero incluso antes de todo este embrollo posapocalíptico, el Ghoul tenía su propia red de personajes con los que conflictuar. Cooper vive del mundo del espectáculo y la buena vida. Fue un soldado que luchó en la guerra de Anchorage, con la que buscaba que su vida acomodada no fuera interrumpida. Termina casándose con Barb, empleada de Vault-Tec, empresa que busca salvar a la humanidad de un posible ataque nuclear. Idea con la que Cooper no termina congeniando del todo, debido a que cree que tienen unos motivos escondidos, aparte de salvar a la humanidad. No conocemos mucho sobre él, como Cooper terminó como un Ghoul, pero entendemos que lo que sea que le haya pasado terminó cambiando ese ser humano para mal. ¿En serio lo tengo que matar? Escucha, quiero hablar contigo sobre estas nuevas páginas. No entiendo, porque soy el sheriff, ¿no? ¿Y por qué no puedo arrestarlo como siempre lo hago? Tienes que Eso es lo que hago. pensar en el público. Sí, ya saben que eres un tipo bueno y quieren ver que incluso alguien bueno como tú puede llegar tan lejos entiendo, para que pase pero eso esto. no es lo mío. Y lo sabes, Emil. No es lo que yo hago. Ahora con esto podemos ver cómo recuerda a Lucy y cómo los dos son parecidos o fueron parecidos el uno del otro. Cooper fue igual de ingenuo a Lucy. Confiaba en Vault-Tec y en su propósito de salvar a la humanidad. Crea comerciales para ellos y se vuelve su mascota. Este símil no solo se representa con la frase que dice el Ghoul. ¿Qué eres? No entiendo. Soy como tú, linda. Solo deja que pasen los días. Sino también con la representación visual de Cooper con el traje de refugiado después de esta frase. Cooper es llevado a dudar de esa empresa que busca salvar su mundo por sus aliados, Charles y Sebastián. Está indirectamente siendo llevado a juzgar e ir en contra de los principios de su esposa, y esta termina conflictuando con Cooper también. Entre el medio tenemos a Moldaver, que pensando en el bien común de la sociedad termina principalmente siendo una amenaza para Cooper, una comunista con otros motivos detrás, que solamente quiere dañar la imagen de su esposa, pero al final de la serie termina viéndose como la que le revela la verdad de su esposa a Cooper. La historia de este personaje y el Ghoul es la historia del yermo, un mundo que ya no puede ser regido por viejas costumbres y en cambio necesita transformarse. Es un mundo sin ley en el que el más fuerte sobrevive. La pregunta es, ¿crees que tu misión siga siendo válida una vez que te conviertas en un animal totalmente distinto? Un mundo lleno de facciones y lecciones, donde estos tres arquetipos de personajes terminan aprendiendo el uno del otro. O sea, terminan aprendiendo de lo que no son. El final de la serie recuerda mucho al final de... el final de Fallout New Vegas. Here's the one here. Okay, listen, hear me out. Todas las facciones iban tras el mismo objetivo y cada una conflictúa con los valores de cada uno. Al final no podemos concluir que el final de la serie pues es la opción adecuada o pues es la ultimate option, porque pues ya confirmaron segunda temporada y varios arcos de personajes siguen sin ser resueltos. Pero en lo que lleva este primer acercamiento a Fallout en el formato televisivo se lleva a cabo una historia que cumple primero con satisfacer todos los elementos icónicos de la saga de videojuegos. Tiene acción, gore, comedia, dilemas morales, personajes extravagantes y un guión bien hilado para las hilarantes situaciones en las que nuestros protagonistas se encuentran. Y segundo, tiene los principales requisitos para manejar y llevar a cabo una historia coral con todos los juguetes. Con todo esto entendemos ahora cómo es que esta adaptación funciona y ha tenido una gran recepción por todos. Es una adaptación que funciona por el mismo principio por el que fue formado. No querían adaptar historias ya realizadas, querían que la serie fuese una nueva entrega en la saga con sus elementos icónicos. It is, and it was one of the very first things that Todd and I talked about when we first sat down with each other. For me,
that idea, and it is essential to the franchise of the games. Each game is its own city, setting, set of characters and story, but they all connect to each other. And so for us as a possibility for something to adapt, it's just a dream come true. Every game is its own thing, right? So the show is its own thing as well. Una historia que funciona por sí mismo y que empuja a aquel que lo vea a meterse de lleno a este mundo virtual. Y pues bueno, los resultados no se han hecho esperar, posicionando a la serie como la más vista a nivel mundial en su semana de lanzamiento y elevando las compras y el número de jugadores en los juegos de la franquicia. Y es algo que cada adaptación debería entender al tratar sus materiales. No se busca revivir o recrear la historia que ya conocemos. Esto es quedarse atrás en un viejo mundo y no querer progresar en nuevas oportunidades. Se busca con las adaptaciones expandir esos mundos, buscar nuevas narrativas y lugares en los que contar historias. Y bueno, recordar por qué estas historias nos llamaron tanto la atención.